Yo estaba conversando con un amigo mío que es un abogado, pero él no es cristiano. Y él abrió su corazón y me dijo: disculpa, mi hermano, yo tengo mucha lástima y tengo pena de muchos cristianos como tú, que son buenos, ¿no? Pero ustedes están rechazando la ciencia. Y aún más, si ustedes continúan investigando o haciendo ciencia, tienen el peligro de morir. Yo digo: ¿cómo así lo dices eso? Él dice: esto está en la Biblia dice en Génesis 2:17. Entonces él se refiere en el momento en que Dios le dice a Adán y a Eva: si comieses del fruto del árbol de la ciencia, ciertamente morirán. En este devocional, en esta mañana, vamos nosotros a discernir y aclarar este mensaje. Y no solamente este mensaje, sino saber la diferencia que hay entre la ciencia y la sabiduría. Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardáis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinases tu corazón a la prudencia, si clamases a la inteligencia y la prudencia diese su voz, si como la plata lo buscarais y le escudriñaseis como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, y cuando la sabiduría entre en tu corazón, la ciencia será grata a tu alma. Dios no está en contra de la ciencia. Y si por desgracia no tenemos en cuenta la sabiduría que viene de Dios en su palabra, nos vamos a confundir, como pasa con una gran cantidad de científicos que están llenos de ciencia, pero faltos de sabiduría. Una persona que tiene mucha ciencia y se ha apartado de Dios, su corazón se llena de altivez. ¿Por qué? Porque no hay prudencia en su corazón, que es un regalo, un don de Dios. Hay orgullo, hay vanidad. Y nosotros vemos ahora en el mundo que hay personas así que creen que la ciencia lo es todo. Y casi toda la gente por las calles o en los hogares dicen: bueno, yo voy a darle la mejor educación a mi hijito para que sea algo bueno en la vida. Eso no está mal, pero eso sí es falta de sabiduría. Porque si una persona se acerca a Dios, Dios le revela que la ciencia solamente es una parte de la sabiduría, que ellos deben depender de Dios para que Dios, que tiene control de todo, pueda Él dirigir los caminos de todas las personas de acuerdo a la voluntad y el propósito que tiene Dios para todas las personas. No nos estamos confundiendo con la ciencia, porque como les digo, en el mundo hay tantas personas que están llenas de ciencia, pero faltas de sabiduría. Esas personas son las que están confundiendo a los demás y se confunden a sí mismos, porque el Dios de este siglo es la ciencia. Y por eso vamos a comprender lo que quiso decir el Señor Jesucristo a Adán y a Eva en el momento que les prohibió tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol no era lo malo. Tampoco era lo malo la ciencia. La ciencia es neutro, no es malo ni tampoco es bueno, porque es bueno cuando el hombre aprovecha para las investigaciones científicas, para la tecnología, para las investigaciones, pero es malo cuando el hombre lo utiliza para las guerras, para hacer el mal. Entonces la ciencia es algo que el hombre debe aprovechar cuando la prudencia de Dios esté reinando en el corazón. Ahora bien, si la prudencia entra en el corazón de las personas, es cuando nosotros, los que sentimos la necesidad de estar con la presencia de Dios y pedirle a Él que nos revele su sabiduría. En ese momento Dios lo hace, derrama de su sabiduría, de su conocimiento, de su presencia, de su gracia en nuestro corazón. Y cuando pasa eso, escuchen, miramos su grandeza
miramos su sabiduría, miramos su misericordia y la bondad de Dios. Y eso se contrasta cuando nosotros somos descubiertos y nuestro corazón se desnuda delante de Él y quedamos nosotros en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestra poca cosa, con nuestros pecados, con nuestra miseria. En ese momento nosotros sentimos un gran temor, un gran respeto por Dios. A esto se denomina y vamos a nombrarlo. Esto es el temor de Jehová. Esto es lo que el salmista dice aquí en Proverbios 1:7. Y dice, el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es lo que está escrito también en Job. Dice en Job 28:28. Y dice la palabra de Dios. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces vemos en su grandeza y en nuestra bajeza su gran amor, su poder, y eso nos llena de temor y nos convertimos automáticamente en hombres temerosos de Dios, como dice su palabra. Y eso les quiero decir, hay un orden. Cuando la sabiduría viene a nuestro corazón, cuando el conocimiento de Dios está en nuestros labios, cuando sentimos nosotros la prudencia de estar en su grandeza y nos apartamos del mal que es la inteligencia, en ese momento nosotros sabemos y nos revela Dios que la ciencia ha sido buena. Y es justamente lo que está aquí escrito en el libro de Proverbios 2:10 y dice, cuando la sabiduría entre en tu corazón, la ciencia será grata a tu alma. Esa es la diferencia entre sabiduría y ciencia. La sabiduría viene de Dios y la ciencia viene del hombre. Estas dos se pueden complementar cuando un hombre es utilizada por Dios de una forma total, pero también puede ser destructiva cuando la ciencia está en el corazón del hombre y no está Dios. Que Dios les bendiga.